¿Quiénes vieron el documental? ¿Todos? Yo. ¿Sí? ¿Diego? Perdón. ¿Estás ahí? Hola, buenas. Hola, Diego. Que no me Hola. he presentado. Hola. Estoy sin vídeo porque en la casita no tengo wifi, entonces tengo que salir fuera y fuera es de noche. Así que puedo que encender la cámara, pero me vais a ver igual como media gafa o algo así. No hay problema. ¿De dónde nos hablas, Diego? ¿En qué parte estás? Yo estoy en Orcón. Ah, perfecto. Perfecto. Qué rico. Soy de España, pero vivo aquí desde hace unos meses. Buena, buena. Nada, os escribí porque me interesaba bonito el proyecto, me parecía interesante, me gustó mucho y bueno, quería, pues no sé, involucrarme de alguna forma, conocerles, poder participar, poder acercarme un poquito a lo que estáis trabajando, así que recibí el mail de Camilo y dije, ya, venga, me apunto, a ver cómo empiezan con lo del documental hoy. Buena, Sí. buena. Así que... Paréntesis, Pepo y Gaby, Diego nos escribió con la intención de colaborar con Casa. Entonces, dado ese interés, yo le mandé esta invitación a la sesión de hoy día y la del sábado, que ya también lo vamos a incluir. Me da rabia que presentarme así a oscuras, pero bueno, si hacéis lo que decíais el fin de semana, ahí tendremos luz, igual sí que puedo poneros la cara, aunque sea. Perfecto, perfecto. Gracias, Diego, por estar además haciendo el esfuerzo de estar en las afueras. ¿Y tú pudiste ver el documental? Sí, lo vi antes de ayer. Perfecto, perfecto. Entonces Me todos lo faltan vimos. los 3 últimos minutos, porque me quedé sin wifi y no lo pude ver. Pero bueno, el 95% lo tengo visto. Bueno. La idea para hoy que vamos a tener es primero yo voy a hacer una pequeña presentación de la película y del director. Después vamos a hacer como una dinámica con el Mentimeter, que es esta aplicación que hemos estado utilizando en las otras actividades de casa. Un poco para hablar de lo que a ustedes les llama la atención. Y posteriormente vamos a, digamos, ver a partir de lo que a ustedes les parece más atingente, debatir un poquito más sobre los temas que fueron saliendo de la película. Y obviamente es bastante libre hoy día, como todo lo que quieran decir, pueden centrarse bastante en la película o pueden también hablar de el tópico en cuestión que les interesa. Bueno, dicho eso, contarles que este documental está dirigido y producido por Valentin Thurn. Él es un director y escritor, digamos, guionista alemán, que también es bien conocido por el documental que hizo antes que se llamaba Taste the Waste, que, digamos, apunta, tal como el nombre dice, al problema de los desechos a nivel global, y se hizo muy famoso en ese documental. Y posteriormente, él también es interesante contar que es parte de la Federación Internacional de Periodistas Ambientales, uno de los miembros fundadores, y está hoy trabajando. Y, digamos, este documental es su última obra del año 2015, y recibió, yo creo, a diferencia de otros documentales que tal vez han trabajado la temática ambiental, y en particular la industria, el sector agroalimentario, desde esa perspectiva, ha recibido críticas súper positivas, también digamos, de la comunidad científica que se ha manifestado. Yo siempre, cuando comenzábamos con el Caco, acerca de qué documental podíamos conversar, como que al tiro nos salió Cowspiracy, que es este documental que salió en Netflix, que fue como bien popular en un momento, pero no nos gustaba mucho su uso de los datos, que a veces estiraban un poquito las cosas, y sentimos que igual que el Caco me lo recomendó, y acordamos ponerlo, era algo que podía, digamos, incentivar una discusión a partir de distintos ámbitos de los problemas de la industria agroalimentaria y con veracidad científica. Como que al menos yo no encontré nada de ahí que fuera demasiado tirado a las mechas en términos de evidencia. Entonces, y al menos personalmente me gustó harto. Me emocioné igual viéndolo, fue bonito. No sé si alguien tiene alguna apreciación general sobre el documental que quiera dar, breve también, y después pasamos a la dinámica. Abierto, el que quiera. A mí me gustó mucho. Hola a todos. Hola.
no esperaba tanto, la verdad, del documental. Me gustó que tuviera como una perspectiva integral, que hablaba de distintas etapas del análisis, y me gustó y me chocó un poco cómo mostraba un poco las etapas más criticables, encuentro, como mostraba cada personaje dentro de su ámbito y que pareciera como que fuera lo más natural para ellos y que fuera súper positivo y que en realidad era súper tirado en las mechas, como en términos como ver, por ejemplo, al productor de la empresa de la industria del pollo, ¿cachai? Con los pollos detrás andando, lo encontré súper chocante e interesante. Me gustó eso en general. Gracias. ¿Qué dice el resto? ¿Alguien dice tiene el algún otro público? comentario general? La José antes de que se vaya. Gaby. Hola Gaby, ya la Gaby. Tengo un comentario que igual, después de que vi el documental de Michael Moore, de ¿cómo se llama este? Planet of the Humans, venía un poco como crispada porque me hizo mucho ruido ese documental en muchos niveles, entonces dije, como por favor que no sea otro documental como maltusiano, que diga como, bueno, el problema es el crecimiento de la población y todas estas cosas, y como que cuando partió, yo dije, no, como que lo temí igual, como que al principio me costó cachar para dónde iba, y que si bien no tiene una narrativa como tan explícitamente crítica de ese planteamiento, igual al final termina dando las respuestas correctas, como que siento que es muy bonito como él mismo se va dando cuenta que las respuestas que encuentra no son verdaderas respuestas, entonces, nada, como que dudé al principio, temí, pero finalmente me conquistó, esa fue mi reacción. Bacán. Os cuento yo un poco. Perdón. Dale, Diego. Dale. A mí me gustó mucho, sobre todo, o sea, sí que es cierto que me pareció un poco, como decían ahí, igual no se metía a ningún lado, ¿no? Como que iba haciendo un análisis y que cada persona hablaba un poco de su entorno, de la manera que concebía la agricultura, los sistemas agrarios o la investigación, un poco desde cómo lo entendía, ¿no? Que era lo mejor para sí mismo, luego cada una tenemos nuestra manera de pensar, pero me gustó mucho el comentario que hizo la agricultora de Malawi y era como, en cierta manera, la única manera que hay de poder salir de esta es la autonomía, ¿no? La independencia. Ir al margen de que haya sistemas agroindustriales o pequeños sistemas agrícolas o locales o en investigación o no, al fin y al cabo es la autonomía que tiene la mayor parte del mundo de las agricultoras y los agricultores para poder tener alimentos y salir un poco de la situación de hambre, ¿no? Es decir, esa independencia, cómo llegamos a la independencia agraria, ¿no? Ya no tanto el sistema agrario o el sistema agroexportador o la agroindustria, sino que no nos jodan o que no nos debiliten en ese sentido nuestro territorio para que podamos seguir teniendo autonomía en el campo de lo agrícola. Me gustó la señora de Malawi. José, te voy a decir algo. Me volé. Sí, a mí igual me gustó, creo que como que lo arma bien, igual desde un principio uno como que ya nota que en el fondo a los únicos que les discute el argumento o sea, se hace una pregunta que sostiene casi todo el tiempo hasta el final, pero uno ya va viendo un poco la respuesta, cuál es la forma en que vamos a alimentar a estos 10.000 millones son de personas. Pero me gusta igual que, claro, que muestra cuál es el argumento y después igual lo rebate, como, bueno, las respuestas que dan, ¿es de Monsanto a dónde va? ¿Dónde se mete al principio o no? Bayer. La Bayer. Ah, Bayer, sí, Bayer. Bueno, que ahora Bayer y Monsanto son Son lo mismo. Bayer y Monsanto, sí. Empieza a mostrar todos los argumentos y como que se muestra convencido, como que nunca le creí que les creyó, pero filo. Pero igual se da la lata como de hacer todos esos pasos. Entonces, creo que eso es importante para las personas que como que creen en ese sistema industrializado, como mi papá. Entonces, y lo otro que me gustó mucho, que
como lo que hablaba la Anaí, que lo muestra como la complejidad, entonces no solo habla del tema de la producción o la eficiencia, sino también como el tema, los impactos ambientales y sociales. Le pone mucha fuerza a los impactos sociales, como comunitarios también, que tiene el tema o no de ser dependiente de las semillas que te venden estas grandes corporaciones. Y eso lo encuentro muy interesante porque también queda redondito con el tema de, entonces tenemos que organizarnos como comunitariamente y localmente. Como, eso me gusta. A mí igual me gustó harto. Y lo vi con mi pololo y también, así como, ahora entiendo como por qué me decías que era bueno comprar cosas agroecológicas, porque hace una semana me decía como, lo importante es que sea más barato. Así que igual eso fue bacán. Muy bien, José. Bacán. Solamente sumar a eso dos cosas. Lo primero, perdón por meterme de nuevo, pero bueno. Dos cosas. Lo primero es que la Gaby dijo aquí algo en el chat que me pareció increíble. El objetivo tangencial de este grupo de lectura es convencer a nuestros padres. Creo que es real. Y solo quería comentar que ayer en otra actividad que estaba, oí una persona como hablar de algo que a veces como los que manejamos más estos temas, como que no tenemos tan metido en la mente, y es como que en verdad hay todo un sistema económico pensado para que los alimentos sean baratos y que tienen como por sustento, digamos, económico base la precarización de la producción rural. Eso es de los campesinos. Es como un hecho del sistema. Él lo llamaba ayer como la precarización a través de un subsidio indirecto que carga sobre los hombros de los productores finalmente. Y eso obviamente tiene una consecuencia en la baja demanda de las propias personas y social por aumentar los salarios, que son los que nos permiten comer, básicamente. Entonces, eso igual es un argumento que hay que, yo creo, pensar cómo decirlo más en fácil, pero que a veces no está como sobre la mesa cuando planteamos estos temas. O sea, la agricultura, a diferencia de la mayoría de los otros negocios, por mucho que se diga que es una industria como súper básica y como con poco know-how o lo que sea, es muy riesgosa, es muy compleja de dominar. Entonces, como que a veces eso no está sobre la mesa. Y lo segundo que quería decir es cinematográfico sobre el documental, que últimamente he estado comentando hartas películas, entonces tengo un par de grupos de análisis de cine, y me gustó mucho ver un documental que no siga el estereotipo como súper gringo de documental que está como últimamente de moda, que es como este documental que como que te quieren como mostrar que alguien te está cagando, y como que te ponen caleta de cifras, y como números bien, bien saltones, y como imágenes como, y música, como que esto era mucho más relajado y mantenía un ritmo que me gustó harto, como bonito. Eso. Bueno, oye, yo quería decir como, bueno, concuerdo con muchas de las cosas que han dicho y sobre todo con la misión que dejaron en el chat de convencer a los papás, eh, de que creo que en las distintas alternativas como que me llamó mucho la atención de que, eh, sobre todo en los países como Malawi o los que tenían como una agricultura mucho más precaria, la organización social siempre iba de la mano con alternativas para mejorar su sustento de vida. Y creo que eso, si lo aplicamos al campo chileno, tiene mucho de sentido. O sea, en los packing, en la industria que tú recogí, que eres recolector, la organización social casi no existe, po, y es súper apadronado. Entonces, generalmente es gente que es cautiva de un sistema que va por ciclo, por temporada. Entonces, tú en el fondo tenés tu cuadrilla o tu grupo de trabajo y te vais dando vuelta por la cereza, por el kiwi, por la guinda, por la naranja, no sé, la manzana, etc. Y es gente que está cautiva de ese sistema, pues, y con pésimas condiciones laborales, porque solo te hacen contrato y solo tenéis derecho en tanto la temporada. La temporada termina y dejaste el contrato, dejaste cotizar. Y si bien hay gente que, ojo, que igual gana sueldos como un poco más altos, por ejemplo, hay gente que gana más que el mínimo en la fruta, como recolectando o packing, sus condiciones como de derechos son súper malas, pues, y la gente de un día al otro te pueden echar. Como que si no hay un periodo generalmente que dura como 1 o 2 semanas, que en los packing y en las partes donde recolectáis te ponen a prueba. Son como los primeros 10 días.
Y después de eso, si no, como que en el fondo que es cuando más producción o sobreproducción tienen, si no le cumplí o no te adaptaste bien, te vas. Y eso pasa mucho, sobre todo con la gente que son como estudiantes secundarios que van a esos lugares, porque es la gente más inexperta. Bacán. Caco, ¿tú quieres decir algo o vamos al tiro con la dinámica? Sí, no, brevemente, antes de pasar a la dinámica, lo que me gustó del documental, y en base también a lo que han sido las últimas 3 sesiones de este ciclo de lectura, es que logra de manera muy resumida, pero de manera bien explicada, intentar un poco explicar la complejidad de un sistema alimentario. Que básicamente, cuando hablamos de alimentos, no es solamente un productor produciendo papa y lechuga, y después nosotros vamos a una feria o lo compramos en el supermercado, sino que existe una diversidad tan grande de actores, una diversidad tan grande de factores que interfieren en lo que nosotros producimos y lo que nosotros comemos, que es súper, súper difícil poder explicar de manera adecuada cuáles son los problemas que tiene nuestro sistema alimentario. Y por eso como la pregunta, que yo la encuentro una pregunta que es súper difícil de responder y que un poco esa sensación también me dio al terminar el documental, de que cómo finalmente nosotros logramos alimentar a 10 millones de personas. Y no hay una única respuesta. Entonces, uno puede apostar por mejorar tecnologías de producción o mejorar la distribución de los alimentos, reducir los desperdicios. Hay tantas cosas que uno se puede imaginar, pero no es una única cuestión. Entonces, la complejidad en la cual nosotros podemos abordar este problema es súper grande. Y también a la hora de cuestionarnos un poco finalmente qué es lo que comemos. O sea, cuando vamos al supermercado y compramos un producto, a quienes ya más nos interiorizamos en el tema y nos preguntamos, oye, ¿de dónde viene mi comida? ¿O cómo se produjo esto? ¿Es mejor lo orgánico? ¿Es mejor lo convencional? O sea, hay tantas cuestiones que son súper difíciles de responder. Un alimento por ser orgánico, quizás no es mejor que otro, porque quizás orgánico pueda tener, no sé, trabajo infantil o pueda tener, no sé, puede tener un montón de cosas. Y esa complejidad es súper difícil de abordar. Eso quería decir respecto al documental. Y para ya pasar a ser más concreto, en el chat, si lo pueden abrir, quienes puedan, les dejamos una pregunta que vamos a compartir. Para quienes no estén familiarizados con esta aplicación o en esta plataforma, Mentimeter es una plataforma para poder hacer presentaciones de manera pública, y en el enlace les compartimos una pregunta, que es ¿cuál o cuáles temas les llamaron más la atención del documental? Y ustedes saben que habían diferentes temas que se presentaron en el documental, entonces nosotros queríamos un poco bajar la pelota al piso para poder comenzar a conversar de manera más profunda, cuál o cuáles temas de todos esos les llamaron más la atención. Entonces después vamos a compartir en la pantalla cuáles son esos temas que a ustedes les tomaron más preocupación. Entonces, para quienes no han respondido, yo los invito a responder y vamos a dar paso a compartir sus respuestas. Yo por mientras voy a estar viendo acá, ya tenemos algunas preguntas o algunas afirmaciones, temas. ¿Hay alguien que falte responder? A priori, ¿no? Yo estoy respondiendo ahora. Ya. Vamos a dar 30 segundos. ¿Puedo pasar un aviso mientras responden? Adelante. Que se lo El comenté... segmento publicitario de casa. Es que yo siempre hago esto, perdón. No, que le comenté a los chicos en una reunión que teníamos antes que este tipo que entrevistan, Rob Hopkins, que sale en el documental, lo tuvimos hoy día en una charla que estamos haciendo, una serie de charlas que estuvimos haciendo sobre decrecimiento, que hoy día terminó, de hecho, terminó con el rol de las artes en el decrecimiento.
y se metió en todo el rollo de las Transition Towns y cómo crean futuro a través del arte y la imaginación como acción política. Súper bonito, a mí me encantó. Como que en el documental no sale mucho esa dimensión, pero si les interesó toda la idea de las Transition Towns y toda esa iniciativa que por lo menos en Reino Unido es como súper grande, les invito a que lo vean, porque él igual es como carismático de una manera muy british, pero igual es carismático. Le voy a dejar el link en el chat por si se entusiasman, si se quedaron entusiasmados con el personaje. Eso, ese es el aviso de hoy. Perfecto. Oye, ese es un temazo igual, po. Yo voy a terminar de responder mis conceptos. Listo. En delante se me pasó decir de que en el documental, en esta serie de documentales de En Pocas Palabras, que son cortitos, hay uno que se llama El Futuro de la Carne, y es muy parecido a la última parte del documental cuando muestran como las alternativas. De hecho, en ese profundizan un poco más como sobre el tema de la carne, como producida en laboratorio, etc. Y como son videos cortitos, o sea, si bien en el fondo quizás, como decían, hay algunos datos que están como un poco inflados, como que me recordó mucho el documental como al enlace, yo dije, oye, esto lo he visto en algún lado, y claro, por ahí. ¿Ese documental está disponible en alguna parte? Está en Netflix como es parte de la serie En Pocas Palabras. Creo que es la Ya, temporada, sí, lo vi. creo que es la temporada 2 o algo así. Ya, les comparto pantalla para ver cuáles son los resultados de esta pequeña nube de concepto. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Alguien me confirma, Pepo? Ya, Sí, bueno. sí se ve. Entonces, ¿cuáles de estos temas le llevaron más la atención? Hay una lista bastante interesante. No hay ninguno que se mencione más que otro cuando hay más personas que señalan un mismo concepto, se hace más grande. Pero vamos a ver cuáles son. Integralidad, no romantización, financiarización, ejemplos positivos, producción local, agricultura familiar, guardadoras de semillas, alternativa a la industria, economía circular, economía en África, agricultura en África, perdón, asignación de precios, agricultura urbana, industria ganadera, autonomía, autogestión. Hartas cosas. Veo que se repite como el tema de, por ejemplo, agricultura familiar puede ser, con el tema de las guardadoras de semillas, que eso tiene relación, y la autogestión, junto con también la agricultura urbana. Por otra parte, el tema de la financiarización, con, por ejemplo, la asignación de precios. Otro tema que también tiene que ver quizás con los precios, o también con la autonomía en la economía circular. Y bueno, como ejemplos, quizás también como bueno a comentar la agricultura en África, y también la industria ganadera. ¿Les tinca a partir por alguno, Pepo? Quizás como podríamos hablar un poco de la agricultura familiar, y también como el tema de la financiarización, que fue la última sesión de nuestro grupo de lectura hace un par de semanas. ¿Les tinca? Y la idea es que vayamos pimponeando un poco cuáles son las ideas que nosotros vimos en el documental. Por parte mía, los temas de la agricultura familiar, yo creo que es súper bueno como lo plantea el documental. Y hay algo que quizás para mí queda como algo en el trasfondo, que es súper importante, y que se evidencia en el documental, el rol de las mujeres y los jóvenes en la ruralidad, que tiene que ver en el tema de la agricultura familiar. Por ejemplo, el caso que mostraban ahí de la familia agricultora en Malawi, que ya lo mencionaba Paula. Súper importante el rol de las mujeres en la agricultura familiar. También quedaba muy en claro con esta señora que era guardadora de semillas en India. Y el rol que cumplen las mujeres, o el rol que cumple la agricultura familiar, es súper importante en este sistema alimentario. Hoy día
ya lo hemos discutido durante este ciclo de lectura, pero quienes son el principal sustento de nuestro sistema alimentario, de nuestra producción de alimentos, son los agricultores familiares. Ellos están en mayor número. Quizás en temas de proporción de tierra, lo concentran más las empresas, y eso también es un tema que es súper problemático. Pero en cuanto a número, en cuanto a la participación y en cuanto a la diversidad de nuestros alimentos, es la agricultura familiar la que hoy día sustenta nuestro ecosistema alimentario. Y en particular, como en Chile también eso tiene como algún nexo. O sea, hay comunidades alimentarias que resguardan hoy día nuestras semillas nativas, o también hay agricultores que están cumpliendo un rol súper importante en cuanto, por ejemplo, a la producción de alimentos. Hoy día, como el otro día leía una columna, quizá el Pepo también lo leyó, de Martín Arbolea en CIPER, ¿la viste? Se estaba hablando como de un plan para poder salir después de esta crisis del COVID en cuanto a nuestra seguridad alimentaria. Y hoy día claramente nuestro modelo en Chile es de una vocación agroexportadora muy concentrada en la fruticultura. Hoy día quizás tenemos una capacidad, yo diría que cuestionable en torno a poder satisfacer de manera adecuada la necesidad alimentaria de nuestra población. Porque producimos alimentos, sin duda, producimos mucho alimento, pero enfocado en el comercio exterior, en las necesidades externas de nuestro país. Y claro ejemplo está en cómo hoy día tenemos una sobredemanda de alimentos que son básicos, como las legumbres, que está puesto muy en claro cómo ahí el rol de los agricultores familiares cumple un rol principal, que se ha dejado en desmedro la agricultura familiar, en pos de esta vocación agroexportadora de este modelo chileno. Y también en cuanto a la diversidad de alimentos, los agricultores hoy día en Chile también son muy importantes en el rol de proveer de alimentos como la hortaliza, que principalmente ahí es donde está concentrada la producción a nivel local. En desmedro, claro, también como esta vocación que decíamos en torno a la fruticultura. Y así también el rol que tienen los agricultores familiares es súper importante en torno a la preservación de ciertas tradiciones, en la conservación de semillas, en la autonomía, que también por ahí mencionaban, de cómo nosotros podemos ejercer nuestra propia soberanía alimentaria, y cómo podemos ir también compartiendo conocimiento, compartiendo formas de producir. Y también algo que a mí me deja mucho el documental y las otras cosas que hemos conversado a lo largo de estas sesiones en casa, es que por ahí alguna chica lo mencionaba hace unas sesiones atrás, que existe una cierta idea de que como el problema es cómo alimentamos a 10 billones de personas en el futuro, eso indudablemente nos lleva a tener que producir más alimentos, ¿cierto? Esa es la paradoja que se ha instalado. Y que para producir más alimentos tenemos que, entre otras cosas, mejorar nuestra tecnología o nuestra eficiencia, aumentar los rendimientos. Y eso se ha traducido mucho, por ejemplo, en cómo mejoramos, por ejemplo, tecnologías de riego, o cómo, por ejemplo, metemos ciencia de datos en la agricultura, cómo hacemos frente con diversas modificaciones genéticas a nuestra semilla, a la sequía o a los impactos del cambio climático. Pero como vemos con desprecio, por otra parte, el conocimiento y la tradición que nos puede aportar la agricultura familiar en ese sentido, de cómo también lo que estamos viendo ahí es también una solución tecnológica. La agricultura, un alimento, no es algo natural. Para mí, cuando hablamos de alimentos, un alimento tiene mucha tecnología. Cuando estamos comiendo una manzana, tiene demasiada tecnología. No es como casi como si tuviésemos un iPhone en nuestra mano. Pero asociamos a que es un producto natural. Y sin embargo, la producción hoy día está tan en manos de una industria enfocada en un sesgo claramente de mayor crecimiento económico, y hemos dejado de lado también mucho las tradiciones y los conocimientos que nos puede aportar la agricultura familiar. Y en ese sentido, para mí es clave el rol que juega.
y también las mujeres, como lo decía anteriormente, las mujeres cumplen un rol fundamental porque son ellas muchas veces las que preservan justamente ese conocimiento, esa tradición, ese rol de ser verdaderas líderes en sus comunidades rurales, y que hoy día quizás recién estamos como tomándole el peso a ellos, pero en las políticas agroalimentarias que hemos visto en Chile claramente está más centrado para un lado que al otro. No sé qué opinan ustedes. Doy paso como a la conversación, en base a lo que también pudimos ver en el documental. Eh, Quisiera comentarles dos cosas. Una, de que acá en la región del Biobío hay una organización que se llama UCHO, que son huerteras, no, horticultoras orgánicas urbanas, que tienen una unión comunal, pero que son súper fuertes en Tomé. Y que básicamente fueron fundadas como por un programa de desarrollo internacional que en los 80, debido a la crisis y la pobreza, incentivó como tener huertas urbanas en tus casas. Y ellos sembraron un producto, o sea, un proyecto de que les dieron un comodato la Muni de Tomé, y tienen como un cerro para ellos, como para ellos, ellas y ellos. Y es bacán porque a mí me tocó hacer una investigación con ellos como hace 2 o 3 años, y ellos desarrollan todo un sentido por la tierra y lo orgánico. Pues de hecho, es cuático porque tú ves como, igual Tomé una comuna relativamente cercana a la urbe de Conce, pero igual es un poco rural, como no una gran ciudad, no tiene como alguna vez tu industria, etc. Pero lo bacán es que ellos, por ejemplo, con todo el tema Monsanto, se opusieron caleta, como que organizaron marchas, se concientizaron bastante o se informaron mucho respecto al tema de las semillas, y ellos hacen una agricultura que tiene que ver con, que es básicamente familiar en una ciudad, y la hacen comunitaria en este comodato que les comentaba. Y a raíz de lo mismo, como comentar dos cosas, pues yo creo que me gustó mucho cuando Camilo dijo de que una fruta o una hortaliza tiene mucha tecnología detrás, pero también tenemos que recordar de que, o por lo menos lo que yo entiendo de la discusión sobre transgénicos o transgenia, es que en el campo estos horticultores urbanos sí seleccionan sus semillas, por lo tanto sí van modificando genéticamente sus semillas. Eh, pero claro, pues son semillas que si yo planto un tomate, crece, yo puedo volver a cultivar la semilla. No es el tema que explicaban en el documental de que Bayer te vende una semilla con resistencia, y que en la parte que hablaba de la India se moría con mucha agua, y el natural o modificado humanamente como que sobrevive. Entonces creo que tenemos que tener como esa conciencia de que es una tecnología. Como que la agricultura en sí, por más precaria que sea, como en niveles como tanto culturales o como de precarización de la vida, es una actividad que sí requiere de tecnología humana, pues la semilla pasa a ser parte como del sistema. Eso. ¿Alguien más tiene alguna apreciación sobre la agricultura familiar o sobre algún otro tema relacionado al documental? ¿Puedo complementar un poco lo que dijo Pablo de recién? Que encuentro que lo planteaste súper bien y creo que el documental también lo muestra súper bien, como esta idea de la tecnología, como de qué es tecnológico y de qué hablamos cuando en el discurso muchas veces se dice un poco al voleo como no, necesitamos que la tecnología nos dé la respuesta. Y que en el fondo de la tecnología esperamos como que haya como un hackeo y que podamos como hacer crecer cosas de la nada y saltarnos un poco las reglas de que el hecho de que el suelo tiene sus ciclos de regeneración, de que el agua no basta solamente con hacer un embalse, porque uno afecta las cuencas enteras, pero en verdad no es que la agricultura sea una actividad básica o pobre en tecnología, de hecho es una tecnología súper sofisticada. O sea, tan sofisticada que de hecho hoy día probablemente lo entendemos menos que antes, en cierto sentido, porque ya nos hemos desacostumbrado a tener esa relación tan cercana y creo aquí también algo que dijo Diego, que al final el tema de la tecnología es un tema de autonomía. O sea, el problema no es tanto de que haya una semilla modificada genéticamente o no, pero si es una semilla que es creada por Bayer, controlada por Bayer y que no da autonomía a los territorios, no es lo mismo que si la semilla puede ser controlada por las mismas agricultoras y agricultores y que pueden tomar decisiones comunitarias y autónomamente. Entonces, ahí como esa relación, ese clivaje con la tecnología, creo que el documental lo muestra súper bien.
Yo quería agregar, estoy de acuerdo con lo que dicen. Me toma mucho sobre todo lo que mostraban sobre quienes estaban cultivando en Malawi, las mujeres que trabajaban ahí, por lo que mencionaba Gabriela, en cuanto a estos conocimientos sobre esta tecnología tan avanzada, que efectivamente nos han ido distanciando de estos conocimientos a partir del sistema mismo en que estamos desenvolviéndonos día a día, que nos aleja de estos conocimientos, que es algo que pensaba viendo todo el documental, como me gustaría que todo el mundo viera esto, pero es difícil que la gente se quiera sentar a ver un documental, incluso aunque sea 1 hora y media. Y es súper educativo, pero nadie lo hace. Y siento que pasa lo mismo con estos conocimientos tan ancestrales y que son muy tecnológicos, pero a la vez están ahí para uno y no son tan difíciles de aplicar. Por ejemplo, lo que pasaba en Malawi es algo que también hacen mayormente mujeres, pero que no tiene por qué mantenerse de esa manera, en el campo, en el sur. Mi bisabuela, por ejemplo, yo siempre he visto que tiene que haber como una rotación en el huerto, que tenéis que cultivar, o sea, sembrar más de una cosa al mismo tiempo, por si una no resulta, por si hay una helada, ¿cachai? Como que es algo que siempre ha estado ahí y que hay que recuperar sí o sí. Y claro, al comienzo yo creo que es difícil cuando uno ve estas asociaciones de personas que están juntando semillas o estos conocimientos que parecen súper cerrados, pero yo creo que si uno les va abriendo y recuperando, podemos volver a eso, a quizás a poder autogestionar algo en comunidad. A mí lo que más me preocupa de eso es, o lo que encuentro más difícil, es acercarla a la misma comunidad. Por ejemplo, no solo lo que decían de los papás, sino también a mi mismo vecino. ¿Cómo los convenzo de, no sé, hacer una huerta comunitaria? Yo creo que ese es el paso más difícil, el primero para romper. Eso. Sí, yo quería decir algo de eso, que, bueno, a diferencia de la Anaí, quizás me pasó algo distinto porque yo justo el fin de semana había tenido como una conversación muy desesperanzada con mi pololo de esto, y después fue como, ya, si en verdad hay mucha gente haciendo cosas, tampoco es como que la gente no se interese por el tema, solo como que faltan muchas personas más, pero es bacán, es muy esperanzador también. Y también creo que a veces, claro, no hace falta ver un documental si tení una vecina que está plantando cosas al lado de la calle, ¿cachai? Como que empezáis a producir comida y empiezan a hacer cosas y visibilizar cosas, y empieza a salir comida y todos lo pueden aprovechar, entonces es una forma distinta a leer textos o ver un documental, es como quizás es más potente también. Entonces me da esperanza en ese sentido de lo que puede hacer la acción de personas que se agrupan. Y lo otro es que, que creo que con respecto a lo que decía Pablo y la Gabriela, creo que lo bueno es que muestra cómo es esta otra visión diferente a la industrial de producir alimentos, en la que estáis hablando de un sistema vivo, de un sistema en que es con tierra, que es con luz, es que es un espacio real y es un sistema, y no es como cómo juntas una molécula con otra y produces algo que puede ser parecido a tu alimento, ¿cachai? Entonces, eso creo que da cuenta un poco de por qué también las cosas tienen que ser producidas localmente, como es esa semilla que reproduciste en ese lugar, que funciona en ese lugar, y que por miles de años ha ido transformando, es la que te va a resistir. Y como que se comprueba, y además me pareció muy impresionante esta cuestión de las semillas, como 750 variedades de arroz. Es como 1000 patadas a los otros hueones que lo único que hacen es como ir reduciendo una cuestión que se supone que se puede replicar en 1000 lugares. Y esto otro de resistente a la sequía, resistente a las inundaciones, resistente a no sé qué, es como, esto ya está, pero como que se trata de ocultar, como que existe todo este conocimiento. Y patentar luego. Como, entonces eso me pareció impresionante. Perdón, porque siempre había escuchado el tema de los guardadores de semillas, o sea, no siempre, sino que últimamente lo había empezado a escuchar harto, pero no cachaba como la magnitud que podía tener.
Así que impresionante. Oye, en el chat, gracias José, en el chat Paulo acaba de compartir otro recurso que se ve bien bueno, que es de Encuentro. Ese es el canal público argentino, ¿no? Sí, es el Sí. canal público. Sí. Un Donde hay televisión TVN, pública. Sí. un TVN mejorado. Donde hay televisión pública. Viene mejorado. Sí. Muy mejorado. Sí. Está bueno ahí tiene una serie de documentales que está bien bueno. Igual a Chile. Claro. Igual súper igual. Nosotros Sí. tenemos a Pancho Saber. Ajá. ¿No? Sí. Sí, no, yo quería como solo comentar que, bueno, por un lado, una cosa, respondiendo al pesimismo, hace unas semanas leí algo que era algo así como, no soy pesimista porque me voy a morir, vamos, todos tenemos conciencia que nos vamos a morir, y sería como evidente ser pesimista, entonces no tiene sentido ser pesimista sobre la crisis ecológica, porque ese sería el miedo, ¿no? Como morirse. Entonces, la persona que se lo leí lo dijo de manera mucho mejor que yo, pero se entiende la idea, ¿no? Y nada, como solo comentar que, como reiterar ciertas ideas que planteé antes, que de alguna forma como que necesitamos revalorizar y no romanticizar tanto. Eso yo siento que es algo como relativamente importante. A veces como los que estamos como por defender la agricultura familiar, la agroecología, digamos los pequeños productores, todo lo que entra, digamos, en ese rubro, tal vez somos muy presas de un discurso que tiende a romantizar mucho, y eso yo creo que tiene muy poca llegada. Sobre eso, un libro que yo leí que me cambió la mente en muchos aspectos, se llama Revolución Cero, que es sobre la transición agroecológica que tuvo obligatoriamente que realizar Cuba después de la caída de la Unión Soviética, después de la caída del muro. Básicamente la economía cubana funcionaba con unos subsidios gigantescos de la Unión Soviética y básicamente se quedaron sin petróleo. Entonces tuvieron como que, y sin fertilizante y pesticidas, entonces tuvieron que reformular todo. Y el libro es muy interesante, yo creo también en mostrar que la transición hacia una producción de ese estilo es compleja y como requiere también como una planificación. Y yo tiendo a pensar que, tal como muestra el documental, estamos como llegando al límite de producción en muchas cosas. Y, o sea, a pesar de que hoy día producimos comida para un 20-30% extra de lo que hay en el mundo, eh, y la población supuestamente, según todas las proyecciones, se va, y como dice la película, se va a quedar en 10.000 millones. O sea, lo que estamos ahora produciendo va a ser lo necesario, entre comillas. Eh, Seguimos con la idea de prácticamente como duplicar la producción de alimentos o aumentarla sustancialmente. Esas son como las proyecciones incluso de los organismos internacionales. Entonces, como que no tiene ni un sentido, ¿no? Y en ese sentido, como que también habría que pensar no sé si un decrecimiento de la producción, pero sí al menos una estabilización de él. Y una estabilización mejor pensada, porque esos sueños faustianos, como de que vamos a poder ser capaces de aumentar aún más la producción, yo creo que van a caer por sí mismos y vamos a estar obligados a hacer una transición muy dolorosa. Y en ese aspecto Chile es un país privilegiado, pero hay muchos países que no lo van a hacer, o sea, que no tienen la tierra, que no tienen el agua, y eso va a ser un foco de conflicto no menor en el mediano plazo. Yo ahí quiero... Perdón. Dale, Anaí. Por lo último que dijiste, un punto que quería mencionar, pero no sabía cuándo en verdad, que creo que un tema que pasa un poco por encima en el documental, quizás como crítica, es precisamente eso, acerca del agua y la sequía, la mega sequía. Quizás no es algo de lo que estén súper preocupados en Alemania en este momento, pero es un tema que nosotros no podemos pasar de largo y demasiado importante en esta línea que no se conversa mucho y no se habla. Eso, solo quería como dejarlo ahí. Yo tengo miedo que con la lluvia que cayó en Santiago ahora como que la gente se olvide. Clásico Santiago, además, dominando el debate nacional. Oye, pregunta respecto a eso, que yo no caché, que decían que la población se iba a quedar hasta ahí, ¿y por qué es eso?
Porque la transición demográfica es como el proceso, digamos, que la mayoría de las sociedades en la modernidad han experimentado, que es básicamente que en la medida, como que entran en algún momento en que empiezan a aumentar la población y después empiezan a bajar. En el mundo en general ya está bajando en todos lados, incluso en los países con mayor natalidad como África y Asia, digamos. En los países de ahí son donde hay más natalidad, algunos países de Latinoamérica. Y en las últimas décadas, digamos, o sea, no sé, pues tú veis el número de hijos por mujer en África, en los países de África subsahariana, en la década del 70 eran como 6 o 7 y ahora están como en 3 o 4. Y las proyecciones de la ONU apuntan a que vamos a quedar en 10.000 millones aprox. Ese sería como el tope, el escenario más... Oye, quería compartirles otra cosa ya, no es de crecimiento esta vez, pero es muy cortito, de una que tiene que ver, se me quedó antes en el tintero, de el tema de cómo ha cambiado las variedades de semillas que usamos. Entonces les voy a compartir, ¿me pueden habilitar para compartir pantalla? Así Que es. el año pasado estuve en una escuela de verano sobre sistemas económicos y monetarios alternativos, y tuvimos una sesión sobre sistemas agroalimentarios globales y vimos esto. No sé si lo ven bien. Y lo encontré como que me traumó igual. Como que nunca lo olvidé. Y nada, pues para que sufran un poco más, lechuga de 497 variedades a 36. Arveja de 408 variedades a 25. Choclo 285 a 16 y así. Y nada, eso. Lo encontré como visualmente muy duro. Mándate el PPT. Po. Pero obvio, pero por supuesto. Bueno, el PowerPoint, además que tenía otras cosas como esto, no sé, es como bien, fue una gran clase, pero esa era como, sentía yo que era como, heavy. Nada, eso. Eso era lo que quería compartir. Qué terrible. Yo también quería mencionar algo antes de pasar a un nuevo tema, que podría ser el tema de la financiarización. También como colgándome un poco lo que decía el Pepo, de esta romantización de la agricultura familiar, que me parece algo súper, súper clave. También como poder darle la herramienta necesaria y hacer una transformación del campo, de lo rural, del concepto de lo rural, para justamente darle la herramienta a nuestros agricultores familiares para poder llegar a enfrentar este desafío. Es cierto, nosotros tendemos a romantizar mucho desde una parte, como los movimientos familiares campesinos, la agricultura familiar, y la verdad es que la gran mayoría de los agricultores, me atrevería a decir, que tampoco es que produzcan de manera tan sostenible. ¿Ya? Hay muchos problemas en cuanto a la producción, en cuanto a también el acceso a crédito, hay muchas dificultades para un agricultor familiar poder producir como de la manera que nosotros esperáramos dentro de un sistema alimentario. Y por lo mismo, más que entrar a este discurso de romantizar al agricultor familiar o incluso folclorizarlo, como ver como este relato del agricultor pobre, esforzado, ¿cachai? Que sale adelante y que produce así como muy pequeñito, a muy pequeña escala, poder darle la herramienta para que efectivamente pueda producir de manera más sostenible y con la herramienta necesaria. En ese sentido, es súper importante cómo en Chile podemos pasar como de ese relato más asistencialista de la agricultura familiar a donde los agricultores familiares puedan ser como verdaderos protagonistas de nuestro sistema alimentario. Y eso pasa como por hacer un poco contracorriente a estas políticas como agroalimentarias que hemos tenido, de un poco de ver más allá el problema de simplemente mejorar variedades genéticas o de meterle riego tecnificado al campo o de meterle drones al campo. Va un poco más allá de cómo fortalecemos nuestras comunidades rurales, de cómo les damos los recursos necesarios, de cómo hacemos un estilo de vida y un mejor bienestar a las personas que viven en el campo y que tienen este rol fundamental para toda la sociedad, que es producir alimentos, y no verlo como esa figura pobre, como casi, no sé, como si Pancho Saavedra estuviera pasando por todo Chile entrevistando a la abuelita y a los agricultores del campo. No, pero eso quería mencionar.
Dale, Pepo. Sí, o sea, sobre la financiarización debatimos harto en la sesión pasada. Creo que fue súper interesante ponerle cara en este caballero que le da el nombre al índice, a la bolsa. Sí. Yo estuve en Chicago el año pasado y pasé afuera de ese lugar y es brígido, es gigante, es como estar en una posición de la ciudad así muy dominante. Y yo no tenía idea que era el mercado, ahora como que lo aprendí viendo el documental, como que hice, y es en realidad súper, súper impresionante. Yo creo que está súper interesante ponerlo ahí porque de alguna forma Jim Rogers ahí está. El Rogers International Commodity Index. Como que ahí uno se da cuenta de lo que conversábamos, yo creo, la sesión pasada, en el sentido de que más allá de que en esos espacios se trance una porción no mayoritaria de los productos que se consumen finalmente a lo largo del globo, el rol que tiene como en términos de fijar precios a nivel global solamente se puede lograr a través de un sistema interconectado con tantos instrumentos financieros como el que este caballero describe como la salida al problema. Y eso me pareció interesante y sentí que obviamente la edición juega un papel súper relevante, pero como que no era malintencionada la edición, yo sentí. Como que en verdad el tipo era muy simplón. Como que no era capaz de decir mucho más. Como que podría haber estado 1 hora y en verdad hubiera seguido diciendo los mismos argumentos. Entonces eso al menos me generó a mí. Y nada, pues, como que también pensé mucho en justo esta semana que se escaparon 800.000 salmones al lado de mi querido Puerto Montt. Y claro, como Otra vi vez. por ahí, otra vez, sí. Vi por ahí en Twitter, bueno, primero hice el cálculo de cuánto es eso de la producción, y es nada, son 4.500 toneladas. Al año se exportan 1 millón de toneladas. Imagínense, 800.000 pescados no es nada. Bueno, y después también me horroricé al ver que una vez más nos contaban que le pedían a la población que no se comiera los pescados porque tienen tal nivel de antibióticos que se van a morir. Y bueno, perdón por el difarío, pero finalmente vi por ahí en Twitter como harta ya teoría de la conspiración, que no sé si me pareció tan conspiración, que tenía que ver como con el precio internacional del salmón, básicamente. Que está tan bajo que a los tipos les sale más barato cobrar los seguros. Entonces, como que todo empieza a tomar sentido a partir de la financiarización y uno de los problemas también bases de la industria del salmón que tuvo la crisis del virus ISA hace 10 años, no sé cuánto la conocen, pero fue una crisis muy grave que tuvo la industria, tuvo que ver con los altos niveles de deuda que tenía la industria, porque había estado creciendo a tal nivel durante tantos años a costa de la devastación ambiental y la precarización en el empleo, que los tipos tenían invertido, no sé, pues hasta las uñas. Entonces, un pequeño bajo en la producción los hizo cresta. Eso reflexioné yo. No sé, ¿a alguien más le llamó algo la atención el señor Rogers? Yo quería decir que se ve como un huevo muy maldito. Que la cagó como habla de las viudas y los huérfanos. Como descaradamente. Como ellos estarían muy felices, pero lo único que necesitamos es que suban los precios. Mágicamente. Entonces, bueno, pero después de decir eso, bueno, además era como bien agresivo porque trataba de tonto al entrevistador. Y coqueto además, pero bueno. Pero lo que yo quiero preguntar es, porque no entiendo bien, ya, entiendo que se dice que la bolsa tiene un rol en la fijación de ciertos precios y en el aumento o disminución de los precios y en la volatilidad, pero también entiendo que estos grandes conglomerados también tienen un rol, entonces no sé si en los precios. Entonces, había entendido por algunas cosas que había leído que es que se ponen de acuerdo finalmente. Es como que es un monopolio, se ponen de acuerdo los precios,
o tienen demasiado poder para fijarlos porque tienen casi todo el mercado. Entonces, no sé ver cuán separado está eso de las inversiones en la bolsa o si es parte de lo mismo, si son dos procesos paralelos, no cacho bien. O sea, depende mucho del producto Sí. y el nivel de transabilidad global que haya, pero básicamente lo que se transa en la bolsa de manera primordial son los futuros, que es lo mismo que el petróleo, que básicamente como que hay empresas, digamos, grandes transnacionales de producción de grano, que dicen, mi producción de trigo en junio la estoy vendiendo. Y hay un bono que vale eso, vale las 100 toneladas de trigo puestos en el mercado que tú queráis, digamos, en el puerto que tú queráis. Y eso entregable en junio. Entonces, como que hay especuladores que la compran a 100, ponte tú, apostando que la escasez les va a hacer ganar, la compran en mayo, ponte tú, o sea, en abril. Y ellos apuestan a que en 2 meses el precio va a subir. ¿Se entiende? Entonces, ese es el negocio finalmente. Y eso es como digamos, el signo de precios que manda es como el precio final. Entonces, de ahí se ajusta para abajo todo. Entonces, los fertilizantes, el pago a los intermediarios, el pago los canales de distribución, el pago a los agricultores, está todo mediado por el precio final del mercado de valores, que es el precio, digamos, que se... No me estáis Ya, hablando, pero no te escucho, ahí sí. ¿creen que el precio va a subir porque va a haber mucha más gente que lo va a comprar? No, porque va a subir la demanda, no Por cacho bien distintas eso. razones, por distintas razones. Puede ser Por por mayor demanda ejemplo, puede ser por mayor demanda de los consumidores, puede ser porque la oferta se contrae, es decir, no sé, pues hay una inundación, hay una guerra. Si es que la demanda aumenta por distintas razones, o sea, de repente hay países que consumen más y están dispuestos a pagar más, no sé, pues hay momentos del año en el cual hay ciertos productos que se consumen más en cierta parte del año, no sé, pues en Navidad, por ejemplo, la mantequilla, como obvio que los lácteos suben de precio. Yo no cacho si hay futuros de leche, yo creo que no, pero ¿se entiende el punto? Como que hay distintos factores que van generando que el precio vaya Sí, subiendo o bajando. No sé, ya, pues si entiendo. uno de los productores más importantes del mundo tiene una sequía gigante o tiene una guerra, es como lo mismo que el petróleo, finalmente. Ya. ¿Y eso está separado del tema que se habla de que si hay, no sé, dos grandes corporaciones que tienen el monopolio de la leche? Claro, es que eso, como te digo, Está, o sea, es que depende del mercado en particular. Pero claro, cuando tú decís como en Chile, Soprole y Nestlé fijan el precio de la leche, ya, sí. eso está menos financiarizado en términos de bolsa. Es un producto que no se transa tanto globalmente. Entonces, ellos sí tienen la capacidad de mercado de fijar ellos el precio finalmente. Ya, pero por ejemplo, no sé, es que ¿qué tipo podría ser trigo? Sí, claro, digamos los granos más transados, trigo, maíz, El trigo, soya, Raps. raps, claro, sorgo, yo creo. las grandes empresas tienen un mecanismo para intervenir como en la compra en la bolsa y así tener como control sobre el precio o no. ¿O Los no están? estados también tienen, por ejemplo. Sí. Chile tiene una cosa que se llama Covensa, que es como la empresa, Covensa creo que se llama, la empresa de venta de trigo, y tienen como, el Estado chileno tiene unos silos, que si es que encuentra que el precio de trigo está subiendo mucho, va y compra, y guarda, para que haya algo de trigo. Y eso, digamos, los estados también son compradores grandes, o sea, y ahí hay distintos compradores finalmente. Pero José, piensa que también hay empresas que se dedican, por Sí. ejemplo, como traders, que se dedican solamente a, por ejemplo, mira, está esta oportunidad de comprar un trigo muy barato para un futuro de 3 meses más, entonces yo lo voy a comprar al tiro y de ahí lo voy a revender a un precio más caro cuando cache que va a haber sequía, entonces el precio en verdad va a subir. ¿Cachai? Y hacen plata solamente de comprar estos containers ficticios que la gracia es sacárselos de las manos antes de que tengan que ir a buscarlo al puerto.
Que fue lo que pasó con el petróleo ahora, de que mucha gente llegaba a la hora de que tenía que efectivamente ir a buscar el contenedor de petróleo al puerto y no podía, porque son gente que no se dedica a eso, son gente que solamente se dedica a la intermediación financiera. Entonces su gracia es como hacer malabares con esto un rato y ir sacando margen mientras compran y venden. Porque son los que tienen el capital suficiente para hacer estos grandes compras y ir y comprar, te voy a comprar toda tu producción de este año. Ahora, y te pago ahora al productor. Gano ese contrato futuro y después lo vendo y hago margen. Y es una apuesta, pues. O sea, tú así puedes ganar, puedes perder. Claro, claro. ¿Right? Entonces, no es lo mismo que pasa cuando decimos que la corrupción de los pollos, no, o sea, puede haber también financiarización de los pollos, pero no es lo mismo, ¿cachai? O sea, acá referimos sobre todo a las cosas que se comercian globalmente y que son, que nada, bueno, no perecibles, granos, cosas que puedes meter en un container y mandar al otro lado del mundo, ¿cachai? No vaya a mandar lechuga. Ya, no cachaba nada de eso. Y lo otro que en este texto que leímos, demasiado grandes para alimentar el mundo, algo así, ahí hablaba como de que al final las corporaciones tenían poder sobre los precios, entonces desde ahí parece que me quedé con esa idea como de que no cachaba cuál era el mecanismo. Es que, que al final son distintos, o sea, la presión que ejerce el precio global, digamos, es un tipo de presión, obviamente es súper fundamental, pero después tenéis que pensar que hay otros tipos, y hay integración vertical, no sé, pues hay supermercados que son dueños de empresas productoras de alimentos, o que tienen derechamente tratos preferenciales con ciertas productoras grandes. Entonces, digamos, el hecho de que haya harto poder de mercado de varios actores es lo que les permite controlar una mayor proporción del precio, digamos. Eso. Y solo para añadir una cosa que yo creo que también es relevante verlo, no sé si han visto por ahí en alguno de los artículos que hemos leído, pero una cosa que está bien en la memoria como de la financiarización y del problema que es la financiarización fue lo que ocurrió en la crisis del 2008. Con la crisis del 2008, que básicamente como este mecanismo que señala la Gaby, de gente que se dedica como a comprar cosas en el aire y a financiar, como a trade, a hacer intercambio a pesar de no tener idea del rubro económico en cuestión. Cuando todo empezó a caerse en la bolsa, una de las cosas que, cuando todas las hipotecas, todos, digamos, los bienes tradicionalmente rentables empezaron a caer, una de las cosas en las que muchos de estos fondos de inversión invirtieron fue en los alimentos, porque se asume que tienen una demanda relativamente estable y un precio también asequible. Son como una inversión segura, comparativamente hablando. Entonces eso hizo que los precios aumentaran exponencialmente, y aumentaron muchísimo en el 2009-2010, generando derechamente hambrunas en muchos países. Y esto fue como el primer shock grande de precios de alimentos como externo, digamos, que no tuvo que ver con un hecho del propio sistema productivo. No tuvo nada que ver con la demanda de las personas ni con un problema, digamos, de producción, sino que derechamente con que hubo compadres que hicieron negocios con la comida y eso hizo que era lo que pasó. Y de hecho hay gente que plantea que la primavera árabe ocurrió en parte por eso. Como que tuviste la tormenta perfecta de aumento de precios por la financiarización y aumento de precios por la sequía. Así que la desestabilización que está generando esto igual es relevante. Y hay un tema también que yo quisiera agregar, que nosotros como consumidores lo vemos como reflejado en los precios de nuestros alimentos, cuando vamos a la góndola del supermercado y vemos la etiqueta. Pero no solamente eso, o sea, también esta volatilidad de los precios tiene una repercusión en toda la cadena de alimentos. Ya, por ejemplo, el Pepo mencionaba a raíz de la crisis del 2008, no solamente en el precio del alimento, sino que también, por ejemplo, en cómo aumentaron el precio de las tierras de los agricultores para poder producir los propios cultivos. Y también como los más perjudicados, uno de los más perjudicados son los agricultores familiares. Caso, por ejemplo, de los cereales, como el trigo. En esta especulación de mercado futuro, las grandes empresas tienen el capital y tienen los sistemas de almacenamiento para poder almacenar justamente esta producción para un futuro mejor, donde hay un mejor precio, pero la gran realidad es que los agricultores familiares no tienen esa posibilidad. Entonces ellos tienen una producción más acotada, y cuando se necesita, por ejemplo, tener un mayor almacenamiento y quizás pensar, así como un gran productor,
en cómo podemos almacenar mi trigo, mi cereal, para un mercado futuro, un mejor precio, la verdad es que no tienen esa capacidad, no tienen acceso a crédito, y solo ya como revisamos en el capítulo anterior del siglo, está todo muy conectado, de los mismos bancos que te prestan los créditos agrícolas, también están entrelazados en estas grandes corporaciones, la fijación del precio de las tierras, en la fijación del precio del alimento. Hay familias, por ejemplo, yo tengo más cercanía con el caso del algodón, que tradicionalmente en América Latina han cultivado algodón. Son familias generalmente de escasos recursos. Y a raíz de que el algodón se convirtió en un commodity, están siempre en una constante fluctuación de los precios. Pueden tener una producción increíble en un año en particular, en una temporada en particular, pero la volatilidad de los precios es tan inestable que un día pueden tener un precio muy malo, y da lo mismo que tengáis una gran producción. El precio que se fijó en el mercado, que no lo fijaste tú ni lo fijó el resto de tus productores, hizo que tengáis una temporada pésima. Es súper difícil poder manejar, porque también esos mismos agricultores no tienen la asociatividad necesaria, o no son de recursos tan vastos para poder manejar información a ese nivel. Estas son grandes informaciones que se manejan en el mercado, y que el agricultor familiar no tiene ese conocimiento, o no tiene ese poder para poder acceder a la información, para poder estabilizar los precios. Es súper rudo esta como caja negra que se maneja con torno a los precios, y cómo afecta para toda la cadena, no solamente como en el precio final que nosotros como consumidores manejamos. Y yo quería plantear como dos cosas. Lo primero es como, si nos acordamos del documental, no recuerdo el país que era, pero era esta agricultora que contaba como que llegó una empresa portuguesa y como que le expropiaron básicamente todas sus tierras. En Mozambique. Eso en Mozambique, ya, pues eso es como intentando tomándolo de ejemplo, eso es como el típico caso de la integración vertical que se va produciendo. Pues llega una transnacional, que en este caso era portuguesa, se instala en el territorio, te saca del territorio porque tienen espalda financiera para poder sacarte y para poder producir. Pues. Y yo me acuerdo que yo les conté el caso como de la Gion Juan, creo que la otra vez, que en el fondo se basa con que Hellman llegó, le compró a la Geo, le dijo como al dueño de la cuestión, mira, te compro esto, no sé, a tantos millones, y si no me vendí, yo voy a producir un ají competitivo marca Hellmann's y puedo tener pérdidas 2 años. Me da lo mismo tener pérdidas 2 años porque aún así gano. Y Don Juan, que era una marca nacional, tuvo que vender porque se apretó, pues, porque Hellmann's tenía mucha más espalda financiera y la integración vertical lo hizo salir básicamente de ese espacio. Entonces, como que es súper importante poder entender cómo esa escala nacional de esa especulación financiera, porque finalmente te lleva, como en términos como de la agricultura, a una como expulsión de campesinos y campesinas, porque son gente que se va quedando sin trabajo, y que en los países un poquito más desarrollados que los africanos, hay gente que termina yéndose a la ciudad. Vende su tierra y se va. Creo que lo otro que quería plantear, que es como de deslocalización en el campo, es que es súper complicado el tema de la agricultura desde mi punto de vista, porque hay muchas trampas. Por ejemplo, uno piensa que la asociatividad de por sí va a ser buena, pero no sé, pues Miguel Torres tiene una cooperativa que es sustentable y es Miguel Torres, y te explota a los viñateros como por un precio que no es un precio justo, y que finalmente está certificada como comercio justo, tiene una etiqueta y todo el management que le puedan poner y publicidad, y es un vino como súper bueno y todo el tema, pero los viñateros siguen teniendo el problema que su uva vale muy poco en función de cómo el productor final, o sea, el enlace que es Miguel Torres al mercado mundial, vende ese vino que aparte tiene una certificación como ecológica y todo el tema. Y eso pasa mucho como con esas trampas que creo que decían Camilo o el Pepo, como de que no hay que romantizarlo, porque hay muchas cooperativas, no sé, por el caso en Colombia no me acuerdo este café colombiano que es como súper conocido, Juan Valdés, es que es una cooperativa y le compra el café muy barato a los productores de base y te vende el café de mucha calidad muy caro. Y finalmente la integración vertical te hace consumir a pesar de ser un actor en el mercado global.
Y la agricultura familiar termina o vendiendo o teniendo que dejar su tierra, o vendiendo a precios muy bajos. O sea, Oye, en el pero fondo perdón, claramente, sí, dale. pregunta de Juan Valdés, ¿y cómo son cooperativas si entonces, por quién le compra a los trabajadores si se supone que no son los trabajadores dueños de Es que es como Juan una marca Valdés? para, es como una cooperativa que en el fondo termina siendo como un paraguas, ¿cachai? Porque Es se una mentira. establece, es que en el fondo se establecen como un gran comprador local. Efectivamente hay como agricultores locales que de a poco fueron creciendo y se asociaron y controlan el precio del café, que a todo esto es como el segundo commodity más vendido del mundo. Y lo que terminan haciendo es que los más pequeños van siendo desplazados y sus tierras van siendo compradas y hay gente que se termina reconvirtiendo. Pero es súper cuático ver como una cooperativa que uno quizás lo puede romantizar termina siendo igual una herramienta para explotar. Entonces, como que hay que tener mucho ojo, creo que es un terreno súper, como que hay que moverse con mucho cuidado, incluso más de lo que uno quisiera si es que quiere lograr asociatividad. Más con la experiencia, por ejemplo, de la reforma agraria que hubo en Chile hace ya harto rato, de que los planes tecnológicos del actual INDAP te terminan pasando una tecnología, el Camilo lo decía un poco, de que como en los campos termináis como compitiendo por quién produce más, e INDAP te capacita, te quita todo tu conocimiento quizás ancestral, que te puede servir como para manejar una semilla, no comprarle a Monsanto, etc. Pero después cuando perdís tú nomás. O son tecnologías que a veces fallan. Hay un caso como particular que es el de las vacas lecheras, que no me acuerdo su nombre, que en los 90 o los 2000 implantaron en Chile estas vacas como gringas que son gigantes y que producen mucho más leche que la vaca nacional que evolucionó normalmente. Y terminó pasando que esas vacas no se adaptaron acá porque no estaban acostumbradas como al piso, porque cuando uno ve las granjas gringas están como en terreno árido, ¿cachai? Sí, pues plano. En cambio acá se torcían las patas, no podían reproducirse bien porque son muy grandes, el terreno era escuálido y al final INDAP, después de haber como introducido una raza de vacas, tuvo que hacer otra política pública para arreglar el cagazo y reproducirlas con vacas chilenas y hubieron lecheros pequeños y medianos que perdieron toda su plata. Eso. Oh, pobres vacas igual, no sé, como, imagínate, como al fin del mundo. ¿Qué otro? Y ahí con lo que decía Pablo también, como está como ese relato, ¿verdad? De que tenemos que sacar o reconvertir o acercar al agricultor familiar al mercado, ¿verdad? Pero como a este sistema, ¿cachai? Como con las reglas de este sistema. Y así como vamos a poder como producir más y los agricultores van a tener mejores ingresos, más empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tampoco tiene esa mirada más de trasfondo o más sistémica de cómo podemos incorporar lo que ya decíamos anteriormente, como los mismos tecnologías, los mismos conocimientos de esta agricultura familiar en el mismo sistema. Es súper complejo, como ya lo habíamos también mencionado en las sesiones anteriores, para poder hacer como grandes cambios desde la base, desde la agricultura familiar al sistema, como de manera macro, tienen que pasar o una catástrofe prácticamente, o tiene que haber como un cambio de mentalidad súper potente, ya sean los consumidores o que los mismos productores más pequeños se puedan asociar para poder hacer un cambio más disruptivo en el sistema. Y es súper complejo bajo ese relato, pues, como de que tenemos que seguir un cierto modelo de agricultura en base como a esta vocación agroexportadora que tenemos, pero que no necesariamente es sostenible. Ahora, como lo vemos en el tema de las legumbres, en los años 70, por ejemplo, en el secano costero en Chile, por ejemplo, región del Maule, región de O'Higgins, teníamos grandes producciones de cereales, de trigo, por ejemplo. Y hoy día el caso es todo lo contrario. Y un poco también se ha visto sometido a la volatilidad de los precios. La verdad es que no se compra a un buen precio un trigo a capo de un productor chileno. Entonces, hoy día que nos enfrentamos, que no tenemos la cantidad suficiente para poder sostener las demandas de la población. ¿Y qué va a pasar? Porque el trigo, así como por ejemplo el maíz o la soya o el algodón,
es un commodity, está sujeto a la volatilidad del mercado. ¿Qué va a pasar ahora con la pandemia? Cuando empiecen a generarse estos mercados futuros y empiece a subir el precio del trigo o el precio de otros productos. Es súper complicado porque ya vemos que nosotros no tenemos esa seguridad alimentaria suficiente ni la soberanía alimentaria suficiente para poder de alguna forma reestructurar el sistema en torno a las necesidades que nos va a surgir el COVID ahora. Y es súper complejo como la necesidad de poder como hacerle frente a eso, porque yo temo, me da mucha preocupación cómo vamos a salir de la crisis, si es que finalmente hoy día vamos a tener una mayor inseguridad, que ya lo tenemos, una mayor inseguridad alimentaria. Pasar de la caja de alimentos a lo que se nos va a venir en los próximos meses, en los próximos años. Va a ser súper complejo, creo yo. Oye, no sé si alguien tiene algún otro tema que haya destacado que le guste como tocar del documental. José. Yo justo iba a decir, oye, es que siento que el documental no se enfoca tanto en eso, pero igual muestra lo que decía la Anaí también, como el tema de los pollos atrás, pero el abuso y maltrato animal es como... A mí me pasa que bueno, cada vez que veo esas cosas, porque yo igual como carne, y de hecho como que mi decisión ha sido disminuir mi consumo, porque en realidad no pienso como que sea malo comer animal, sino la forma en que es producido, que lo muestra ahí muy claramente, como que la palabra que se me viene a la mente es inhumano, pero no es seguramente la palabra adecuada, de cómo cosificamos a un ser vivo. Y siento que igual es... Bueno, estaba leyendo también el otro día de algo que le llamaban la revolución ganadera, y de cómo, parecido a la revolución verde, que conllevaba una disminución de la diversidad y de la biodiversidad. Y, por ejemplo, decía que en España había como, no sé, el 98% de las vacas lecheras era una sola raza, ¿ya? Y eran inseminadas como por, no sé, 10 tipos de toros distintos, pero en el mundo, una wea así como, y eran inseminadas, y esa cuestión es como una violación permanente. Entonces, esa cuestión yo la encuentro muy, 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 muy cruda. Bueno, ponlo si quieres. Sí, o sea, el tema que decís tú es súper chocante el tema. Yo también, al igual que tú, en los últimos años he reducido bastante mi consumo de carne, espero dejar de comer, pero todo también corresponde como a este incentivo, po. Este incentivo, esta mano negra del mercado de aumentar las ganancias al menor costo posible. Y ahí también, como en el caso de las vacas que mencionáis tú, cómo el mejoramiento genético atendió a eso, con el caso de los pollos, de que hoy día los pollos, por ejemplo, en 3 meses ya están listos para sacrificarse o para comerse, porque si los dejáis en un tiempo más, igualmente se van a morir por todas las enfermedades genéticas que les puede contraer, ni siquiera se sostienen el peso mismo en las patas, de lo tan grande que son. Entonces, es como o lo matáis o igual forma va a morir en una condición paupérrima. Lo mismo pasa con las vacas, cómo mejoramos la genética, etc. Y cómo también nos volcamos a lo contrario, por otra parte, de si es posible quizás como una especie de ganadería o una agricultura regenerativa, de si podemos como consumir o no, o bien dejar de consumir carne, o por otra parte, consumir otro tipo de producción asociado a la ganadería. Pero pasa mucho esto de la concentración. Y aparte también, como parece que lo discutimos en la sesión anterior en relación como a la industria de la carne, producto de la agricultura o de la ganadería intensiva, en espacios muy confinados, también aumenta la probabilidad de que se generen
ciertas enfermedades, como por ejemplo lo que fue la gripe porcina, que después es transmisible a los humanos. Entonces, eso también es parte de lo que ha sido como este desarrollo de la industria ganadera, en pos de mejorar los rendimientos en carne, en leche, etc. Eso ha traído una serie de consecuencias no solamente en los animales, sino que también en la salud humana. Oye, y solo agregar a eso, que creo que va en la misma línea de esto como de no entender como a la naturaleza como sistema, sino como que se separan partes, se separa en sus partes, se inserta una pieza en un lado, se saca en otra, y como que, entonces, la alternativa que mostraban era cómo estas personas, no sé, tenían varios animales viviendo en el mismo lugar, y en el mismo lugar producían el alimento del animal, como que era parte de un sistema vivo, pero también creo que en el documental no muestran, y sí separan como la producción agrícola de la producción ganadera. Y no sé, no me queda redondita esa parte, ¿cachai? De que en el fondo todo es como parte de un mismo sistema, no están en una parte del mundo los animales y en otra parte está la hortaliza. Y precisamente me molestó un poco esa parte del documental, porque, claro, existe esta crítica súper evidente en cuanto a cómo la demanda de la industria ganadera ha permitido que crezca, y ha fomentado en realidad más que permitido, que crezca tanto esta industria que estábamos como pelando durante todo este rato respecto a la agricultura. Estos grandes lugares en los que cultivan soya y que llegan a otros lugares para finalmente proveer a la industria ganadera, provienen de eso. Pero en cuanto llegó el momento de, por ejemplo, mostrar a estos pequeños propietarios de tierras con gallinas o con vacas, también hubo, y vuelve un poco a lo que mencionaban antes, a esta romantización de este sistema que se implementaba antes, o en lugares que todavía se implementan, que no han sido como, no ha llegado a esta industria tan grande todavía, en que, claro, la gente tiene sus gallinitas, tiene como sus chanchitos y todo, tiene sus vaquitas, y lo muestran como algo como a lo que hay que volver. Pero yo personalmente no creo que haya que volver a eso. De hecho, yo sí creo que el futuro debiese ser simplemente la alimentación basada en plantas. Nadie necesita alimentarse de otro ser vivo, y menos criar a alguien para matarlo, porque no hay una forma moralmente, esto claramente es moral, pero no hay una forma moralmente correcta o buena de matar a alguien que no quiere morir. Entonces, y menos como criar a alguien para matarlo, porque al final igual lo decían un poco en el documental, pero muy piola. Yo entiendo que sea así porque es más abordable y es mucho más alcanzable una meta como a mediano plazo de que la gente consuma más plantas o se preocupe de dónde viene su comida. Entonces, como mencionaba, consuma quizás menos animales, pero si los consume, sean como un origen mucho más natural, en un sentido de que sean alimentados con granos de ellos mismos y que sean mucho menos en el año. Es mucho más abordable eso como objetivo, como sociedad, en el mediano plazo, que decir como, oye, no coman animales nunca más. Eso nadie lo va a pescar. Yo creo que por ese lado lo entendí y ni siquiera lo iba a mencionar. Pero yo creo que es súper importante llegar a eso. O sea, el mismo agricultor que tenía sus vaquitas y que mostraban a los niños como casi que a pata pelada, yendo como a sacar la leche de la vaca, pero en ningún momento muestran que para eso tienen que quitarle a sus terneros, ¿cachai? Tienen que inseminarlas porque las vacas no andan simplemente solas, ¿cachai? Nunca muestran a los toros que tiene que haber ahí, o la inseminación artificial que tiene que suceder para que saquen esa leche súper natural. O, por ejemplo, el mismo agricultor y ganadero decía que tenía un lugar pequeño porque quería tener solamente 50 vacas. ¿Cómo mantiene 50 vacas si tienen leche? O sea, si dan leche a esas vacas, significa que tienen que tener terneros. Entonces, ¿qué haces con esos terneros? ¿Cómo mantiene un lugar en el que solo tiene 50 vacas? Entonces, finalmente, igualmente está profitando de alguna manera, o está haciendo lo mismo que toda la industria grande, que es matar a los animales que no les sirven. Entonces, es un show que parece más limpio, pero en verdad no lo es. Y yo creo que ese tema no lo toca. Yo ahí quiero mencionar brevemente algo, que estando muy de acuerdo con la idea de que tenemos que consumir menos carne, también en un tiempo me hice bastante esta pregunta, y entendiendo un poco más como el funcionamiento del ecosistema agrícola, viendo un poco más allá, también hay realidades súper distintas a la nuestra. Y casos, por ejemplo, en África, e incluso acá en Chile,
la realidad es que hay muchos agricultores que, por ejemplo, son ganaderos o son microganaderos porque no tienen otra opción, en el sentido de que, dado las calidades del suelo, las características climáticas, geográficas, no tienen la posibilidad de producir algo más que no sea carne o no sea leche. No sé, por ejemplo, caso de algunas comunas de la quinta o de la cuarta región, donde el suelo es tan árido que por el tema de la sequía se ha agravado mucho más y no es posible de buena forma producir plantas que no sean forrajeras, sino que puedan ser, por ejemplo, hortalizas o frutales. Es muy difícil producir ese tipo de alimentos, y por lo tanto, por una manera también de subsistencia, porque una agricultura de subsistencia, y por una cuestión familiar también de tradición, han producido mucho tiempo en base a la ganadería, pero con un manejo distinto claramente. El tema es cómo podemos quizás integrar ambas visiones, creo yo. Y ahí les dejo en la página, perdón, en el chat, un instituto que es súper interesante para que lo puedan revisar, el Savory Institute, que habla un poco de esto, de la agricultura holística y la agricultura regenerativa, o la ganadería regenerativa, donde un poco trata de ver esta agricultura como un ecosistema más complejo, y cómo podemos manejar ciertos manejos en torno a la ganadería principalmente, de manera más sustentable, más ética, en torno a la producción del alimento, que es súper interesante que lo vean. Comparto mucho también eso, lo que decía ahí anteriormente, de cómo tenemos el desafío de reducir nuestro consumo de carne, o evitarlo, a quienes podamos hacerlo. Pero también hay realidades donde el consumo de carne es como lo que tienen, es como lo que pueden hacer. Quiero ser clara en que toda nuestra conversación, yo entiendo que viene de un gran privilegio. Que podamos incluso tener este chat viene a partir de eso. O sea, poder preguntarnos de dónde sacamos nuestra comida. Hay gente que no tiene que elegir. Estamos en una situación como en la coyuntura en la cual hay personas que no tienen la posibilidad de elegir si van a comprar, por ejemplo, una lechuga orgánica o una lechuga que no lo es. Asimismo, cuál va a ser el origen de su alimento en cuanto a proteínas y nutricionalmente. O sea, el mismo documental nos mostraba una realidad que quizás ni siquiera nosotros vemos tan presente, que es una comunidad de 50 personas en las que tuvieron que ver cómo mantener a sus niños para que no estén desnutridos, cosa que no vemos, pero también sucede en Chile, pero nos alimentamos mucho, pero mal, igual están las personas desnutridas, quizás no se trata de eso, pero entiendo que viene de una posición privilegiada. Mi punto era solamente hacia dónde aspirar, y yo ni siquiera diría como, pero entiendo por qué lo dices, pero yo ni siquiera apuntaría a que en el futuro comamos menos animales, sino que no hacerlo, porque si bien es difícil ahora, y obviamente no le voy a decir a alguien, como bien decías, que solamente puede vivir de esa industria, que no lo haga y que se muera de hambre y que no haga nada porque moralmente es incorrecto, porque si no el mundo se va a acabar. Bueno, a mí qué me importa si yo tengo que comer hoy día, pero sí hacia el futuro, y eso es una cosa que yo creo que se va a dar paulatinamente, como no es que de aquí a mañana la gente deje de hacerlo. Por eso lo decía como a largo plazo, ni siquiera al mediano plazo, solamente a largo plazo. No es sustentable de ninguna manera estar manteniendo animales para alimentarnos simplemente porque sí, cuando podemos vivir igual o mejor, tanto en salud y económicamente, como le mostraba el mismo documental, aunque fuera por debajo, viviendo solo de plantas. Y granos, obviamente, frutas, me refiero como, no de animales. Comparto totalmente. Solamente quería apuntar, alguien por ahí hablaba como de, o sea, la José partió hablando de la cantidad de pollos y todo. A mí cuando leí un muy buen libro, que se llama The Ecological Footprint, que es como sobre la industria cárnica, pero sí con mucho dato. Ahí decía un dato que a mí me pareció como espeluznante, que es como la cantidad de bichos que matamos al año, así, terrible. Al año se matan como 60.000 millones de animales. Es una cifra así, pero, o sea, brutal. Y tú decís que ahora hay como, o sea, como al año se matan como 25.000 millones de pollos. O sea, en verdad yo como que no lo puedo dimensionar. Así, hoy la weá como que me destrozó el corazón. Y se la ha hecho a tanta gente y como que se impacta tanto. Me da A mí, opinita eso. perdón, quiero agregar algo, pero como que a mí me choca súper
o sea, mucho ese tipo de cifras, porque, o todo lo que estamos conversando en el sentido de que un gran elemento y primordial para toda la cadena de las cosas que se muestran, incluso en este documental, es la demanda por parte de la industria ganadera. Uno de los datos que, claro, uno ve estas cifras y dice como, ¿cómo es posible, por ejemplo, que el 70% de la agricultura vaya para alimentar animales? Y que de estos animales, no sé, pues, de 100% de la proteína que consumen, reciben las personas al consumirlo como un 30%, un 20%. Entonces todo el resto se pierde en vez de alimentar a la gente con eso. Pero el problema que me genera es en cuanto a cómo esas cifras llevan todo el discurso individual, como personal, como que al final es todo mi culpa. O sea, yo debo dejar de comprar animales y carne, porque si no la industria va a seguir existiendo. Y es así, pero como mencionaba también Camilo, y que estoy de acuerdo, no podemos delegarlo todo a la individualidad porque hay un contexto que no se puede obviar. O sea, todos estamos dentro de distintos niveles de privilegio. Entonces, me parece como peligroso cuando uno simplemente dice, oye, deja de comer carne porque el 70% o porque estamos matando a tantos animales, pero supongo que hay que encontrar un punto medio. Está bien informarse y tomar una decisión dentro de las circunstancias de cada uno, pero es súper brígido como cada número y cada compra aporta tanto, ¿cachai? Como a ese número final de cuántos millones, cuántos salmones, no sé, los pollos. Sí, no, pues. No, los salmones, o sea, te vaya a la pesca y es lo mismo, con la cantidad de pescados que se usan para alimentar pescado. Es como, bueno. Salmones, vamos a hablar toda la noche. Sí, una locura. Oye, pero solo quería, o sea, estoy súper de acuerdo. Esto no se va a ganar como en decisiones individuales, pero sí a veces tampoco hay que obviar que hay que como meter incentivos buenos en las decisiones individuales. Es heavy como ahora me ha tocado mucho como dar recetas a la gente, porque yo me hice vegetariano hace como 5 años. Y ahora en particular en la pandemia la gente tiene más tiempo para cocinar. Y harta gente me ha dicho así como, oye, pero ¿cómo lo hacís? Como, ¿qué cocináis? En verdad he estado así como dando mil recetas. Y bueno, también he pensado más allá de la bondad que tiene, yo siempre, ayer lo conversaba con un grupo de amigos, como ser ecologista yo creo que me hizo como dedicarle más tiempo a la cocina, como punto base, así, como pero también, y eso estoy feliz con eso, como que creo que es un valor, es un trabajo no valorizado que estoy feliz de hacer, pero también es verdad que la industria, digamos, como de restaurantes o de lo que sea, de los casinos, etcétera, como que igual te empuja a lo otro. Y es verdad que es un privilegio tener tiempo, obviamente. Entonces también hay que hacer una lucha porque las decisiones individuales puedan ser más facilitadas, como hacia una mejor opción. No hay que como denostarlas per se, pero de todas es una sola herramienta, muy pequeña. Oye, dale José y dale Anaí. Después no, es que yo hablo mucho, quiero escuchar a José. No, es que yo estaba hablando con mi hermana hace unos meses bueno, del problema que es la ganadería en Brasil, como por la deforestación y todo, masiva, y el problema que es eso para el mundo, en términos como de, bueno, que esos son los sumideros de carbono del mundo más grandes. Pero como que me decía, ya, pero ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú para que eso como que se detenga? Y yo como que en ese momento solo se me ocurría como, lo prohibiría, como... Y es como, no, porque hay gente que vive de eso y es como... Y yo pensaba como, porque ahora los grandes monstruos de la ganadería están en Brasil, como incluso más poderoso, entiendo que algunas ganaderías, que ganaderos en Estados Unidos, y que incluso, creo, bueno, una de las empresas productoras más grandes de Brasil ahora tiene como industria en Estados Unidos también y en otros lugares, entonces yo pensaba en ello y decía, bueno, que lo prohíban, ¿cachai? Pero lo que después empecé a leer es que gran parte del aumento también son muchos pequeños productores que están empezando a producir vacas, o sea, novillos. Entonces como que ahí es más difícil como decirlo prohibir, porque evidentemente lo están haciendo por una cuestión de subsistencia, porque es un poquito mejor que producir otra cosa, pero se están cambiando como a la ganadería. Entonces ahí igual
no sé, no sé tanto porque en general yo veía que la lógica de por qué se profundiza el extractivismo en Latinoamérica tiene que ver con pagar deuda externa, pero no sabía si en ese caso esto no sé si se llama extractivismo, aunque tiene alguna parte que puede ser como extractiva del proceso. Entonces como que no sabía si estaba efectivamente ligado al pago de la deuda externa, caso en lo que puedes acusar a otros países de lo que está haciendo Brasil. Entonces como, no sé cuál es la vía, porque ahí yo creo que es muy imposible apelar como a dejen de consumir carne, ¿cachai? Cuando la mayor parte va, no sé, para China ahora. Entonces ahí como que me enredo un poco, no sé cómo por dónde ven ustedes que va como la vía de solución a ese crecimiento. Yo creo que necesariamente, como decía, va a ser algo paulatino. Confiar un poco en estas generaciones. Cada vez hay más gente vegetariana, vegana. Quizás es muy iluso de mi parte, pero yo sí lo veo y aunque no lo queramos, estamos en esta cultura regida por la oferta y la demanda todavía, como este capitalismo mundial que nos está como gobernando y que fija eso. Entonces necesariamente se han tenido que ir adaptando las industrias y eso está pasando de la más grande a la más chicas, como contaba, y que en Brasil, claro, primero llegaron las ganaderas grandes y sorpresa, después empezaron a crecer las ganaderas chiquititas, obvio porque una fomentó a la otra y no al revés. Entonces aquí yo creo que, y en todo el mundo puede suceder de forma similar, es mucho más barato, aunque traten de decirnos que no, comprar la primera parte de la materia prima, que es la semilla o la planta, que estar comprando el producto final. Y quizás con estas crisis que están sucediendo, como contaba Pepo, la gente tenga que volver necesariamente a eso, a, no sé, volver a los alimentos que se comían siempre acá antes de que la gente comiera tanta carne o tantos productos que vienen de afuera, o tanto pescado, o tanto salmón, por ejemplo, tantos tipos de variedades de pescado o cerdo. La gente comía diariamente porotos y lentejas, y que ahora tengamos miedo, tiene relación con lo que hablábamos antes, de que el otro año estén súper caras las legumbres, es producto de esta misma industria que nos quiere vender más carne, pero en realidad no tendría por qué hacerlo más. Como si se mantiene sostenidamente esta demanda, necesariamente van a tener que ofrecerle más a la gente. Y creo que también hay un tema de derribar mitos. El otro día hablaba con mi mamá, yo soy de Puerto Montt, y mi hermana está como en la tarea de vegetarianizar a su pololo porque tiene como 30 años, él es agricultor, tiene como 25 años y tiene como hipertensión, tapa la cagada. Y es porque existe esta noción en mucha gente del sur de Chile, o la zona, digamos, como que lo tradicional es como comer asado todos los días. Y que eso es algo que siempre se ha hecho. Y no hay nada más ahistórico que eso. O sea, es una visión absolutamente falsa. Como que ninguna sociedad en la historia ha hecho eso. Como que la única sociedad capaz de hacer eso es la presente. Como que nunca nos ha dado para que la gente coma carne todos los días. Y como que yo he escuchado mucho, como de gente, bueno, de mi círculo del sur, como, pero los viejos comían carne todos los días y no les pasa nada y llegan a viejos. No, pues, weón, todos los weones de mi edad que han hecho eso toda su vida, en verdad están ahora dejando de comer carne. Entonces, como que hay un tema de los mitos ahí que también hay que vencer. Obviamente un círculo, digamos, específico, pero de ese estilo hay mucho. Como... Y también con lo que decís tú, Evo, creo que hay un tema como, no sé cómo apelar al concepto más sociológico, no lo sé, pero también de ver como la carne como un consumo de, no sé si de lujo, pero de mayor estatus, en el sentido de que gente que tiene menos recursos, probablemente, en vez de comer lentejas, legumbres y otros tipos de alimentos, cuando pasen, por ejemplo, a tener un mayor poder adquisitivo, prefieren la carne, porque lo asocian más como a un bien como de mejor estatus. Y así también como lo reflejaba un poco el documental, cuando hablaba del tema de India, de cómo una cultura, un país entero, que hoy día ya está próximo a ser el país más, con más población del mundo, está pasando de ser de una dieta muy vegetariana a una dieta alta en consumo de carne. Y cómo jugáis con esas expectativas, cómo hacer ese cambio de switch, de cómo
en muchos casos, en muchos relatos, se ha escuchado este tema de que no le podemos como prohibir el desarrollo a los países que están justamente en ese proceso, de pasar del subdesarrollo al desarrollo. De cómo, por ejemplo, si vemos como referente a países como Estados Unidos o otros países europeos donde el consumir más Coca-Cola o el comer más carne es como lo correcto, ¿por qué me prohíben ese desarrollo a mí? Porque asocian justamente lo contrario, el comer más legumbre o el comer menos carne como a lo pobre. ¿Sí? Ahí al Pepo una vez, hace una semana atrás, le compartí un video de la Coca-Cola y los presidentes en Latinoamérica, para que después lo busquen en YouTube. Pero es también una cuestión que va más allá como de la producción, sino que también va con lo cultural también, que es un problema súper latente. Oye, estamos ya Tiene llegando mucho a marketing, las 9, Sí, así que para ir cerrando, pero dale, Pablo, pero vamos para cerrando las ideas, Dale. los que quieran tener alguna idea, así que adelante, Pablo. Bacán. Antes de que se me vayan, oye, quería como decir que estoy súper de acuerdo con lo que decían ahí, como del horizonte de no... Tengo mi grupo muy cercano de amigos, mis mejores amigos y amigas, durante los 3 últimos años se volvieron todos veganos. Y yo fui como uno de los pocos que empezó como a reducir mi consumo de carne, muy como lo decía el Camilo, quizás lo hace el Pepo, que como súper poca carne, y de hecho creo que en pandemia ya me volví casi vegano, porque en realidad lo único que consumo es como derivados. Pero quería decir 2 cosas, quizás 3. Lo primero es como que no tengo tantas nociones de esto, pero sé que es súper importante, que es que en el fondo, si es que queremos cambiar como de alguna manera la forma en que producimos en Chile, tanto la ganadería como la siembra, tenemos que hablar como de soberanía y seguridad alimentaria. Como que creo que sobre a mí me impresionó mucho lo de las leguminosas, porque, o sea, tengo entendido que el trigo, creo que importamos como el 60% del trigo que ocupamos, algo así. Pero el típico argumento como de la economía neoclásica o de este caballero como que aparecía en el documental, que era el especulador, era que, claro, pues va a ser más barato comprar el trigo, no sé, a China, India o a un país que la mano de obra sea aún más barata que en Chile. Pero cuando nos preguntamos cómo los países como europeos o Estados Unidos tienen estas políticas de seguridad y soberanía alimentaria, lo que hacen es proteger su mercado. Cuando Inglaterra entró a la Unión Europea, hizo que la leche y la carne como que tuvieran privilegio en el mercado europeo. Y Estados Unidos, o sea, Europa de alguna manera lo que hace es como proteger su mercado, y Estados Unidos lo que te hace es que te aplica bonos. Yo desconozco si en Chile como la profundidad de como de si eso existe realmente o no, pero no me cabe duda que si existe bastante poco, porque la mayoría del terreno se está utilizando para básicamente la agroexportación, pero creo que es fundamental plantearse el cómo estamos comiendo y si lo producimos nosotros o no. De hecho, sobre todo en pandemia, o sea, las legumbres aumentaron caleta el precio y antes eran súper baratas. Y quiero terminar planteando como algo que les comenté al principio, de que cuando yo conocí a esta agrupación que está como en toda la región de horticultores orgánicos, saben que la mayor razón para participar de esa organización era que así no pasaban hambre. Con algo tan básico como mostrar de que puedes tener vegetales en tu casa, aunque sean casas chicas. Y yo creo que la comparación más absurda es como cuando mostraban el ejemplo de la agricultura como cerrada en Japón, que es terrible cara, por toda la luz que produce, pero tú en tu casa podés tener tu huerta chica, incluso en un departamento. Entiendo que requiere como mucha educación y un proceso bastante grande, pero hay pequeñas cosas que yo creo que se pueden hacer y no se pueden ignorar. Entonces, yo creo que algo como que sí pasa es que cuando le mostráis a alguien que sí, incluso es más barato alimentarse de frutas y verduras, que comer carne todos los días o cuanto más se pueda, como decía el Pepo con los amigos del sur, que acá pasa mucho, es como mostrar de que sí es más barato, y al ser más barato sí es un enganche mucho mayor para las personas que no tienen tanto poder adquisitivo. Y yo creo que también esa es una forma como de poder entrar o de poder mirar. Eso. Bacán. Ahí la Gaby en el chat
colocó 2 noticias de casa. La primera es que la Gaby, junto a la Mariana, que es otra miembro de nuestra organización, son las que ya, participan, hacen el podcast que nosotros tenemos. Y lo pueden buscar en Spotify y en SoundCloud y en nuestra página. Y ahí hubo un capítulo sobre soberanía alimentaria. Y seguridad alimentaria. Estaba súper bueno. Súper. El derecho a la alimentación. Sí. Y lo otro es que vamos a tener en 2 semanas más un evento sobre esto en particular. Vamos a debatir sobre... Oigan, ¿ese capítulo dónde está? En Spotify. Te lo mando después por internet, quizá. Ya, porfa. Oye, y Paulo, ¿podéis dejar tus datos en este chat, porfa? Te quiero entrevistar. José, Solo te haré unas preguntas. ¿Ah? José, el link está en el chat. Ya, gracias. Oye, quiero decir una cosa, pero es como cierre también. O sea, digo como lo voy a hacer breve. Que creo que mi confusión con lo que planteé antes, como del tema de Brasil, era como cómo desde fuera tú impones una política y cómo no lo haces sabiendo que hay ciertos espacios en el mundo de naturaleza como que son importantes para el mundo y no necesariamente pertenecen solamente a un país porque tienen efectos y consecuencias en todo el mundo. Entonces, como el tema de la soberanía versus no soberanía, pero después pensé, bueno, lo que pasa ahora con Brasil, que pueda producir toda la carne que puede llegar a producir, no necesariamente tiene que ver con su soberanía, o sea, alimentaria. Probablemente no es eso lo que están protegiendo. Entonces, quizás promover políticas que ayuden y fomentar políticas que ayuden a las personas a producir alimentación para su gente, probablemente va en la línea como de disminuir ese tipo de producción. Ahora, el tema de la plata es un problema. Eso, no sé si alguien más tiene alguna otra palabra al cierre. ¿Les gustó la dinámica de ver una película? Sí, está muy genial. sí, estaba buena. Estaba justo cachando que acaban de salir 2 películas muy buenas sobre la reforma agraria en Perú. Y de repente voy a ver si me las puedo conseguir. Porque una es sobre la reforma agraria misma y la otra es sobre Hugo Blanco. No sé si lo conocen a él, que es un activista así muy destacado y muy bacán, que ahora está muy viejito. Pero les dejo aquí en el chat, les dejo el link, el trailer. Oigan, Ya, perdón, yo encontré esto porque alguien compartió la publicación, pero yo no sé si, caché que ustedes se juntan como y leen regularmente, no sé si cómo participar de eso, lo publican en la página y eso. En redes sociales, en la página. Mándale el link para que se inscriba. Nos puede escribir, si queréis, puede escribir en el Instagram o escribirnos al correo contacto @ centrosocioambiental.cl. Es que estoy con la mente muy en el Twitter, que es Análisis Centro. Y no me acordaba cómo lo habíamos puesto en el mail. Sí. Pero te puedes inscribir ahí y estamos siempre avisando todo con tiempo y recordando por Twitter e Instagram. Así que... Sí. Gracias por el espacio. Gracias. Bacán. ¿Tú, Nay, dónde estás? ¿En Santiago? Sí, en Santiago. Sí, allá. Que siempre preguntamos en qué parte está la cosa. La Gaby está en Castro, Pablo está en Conce. Sí. Y el resto estamos en Santiago. Qué bacán. Sí. Oye, gracias. Una breve pregunta, que veo que ya algunos respondieron, pero si tienen el tiempo a poder sumar, es la pregunta final. Como siento que a lo largo de esta discusión nos centramos mucho en las problemáticas de este sistema alimentario, pero un poco como tratemos de responder quizás brevemente la pregunta del director, ¿cómo en su opinión podríamos o deberíamos alimentar en el futuro a 10 billones de personas? Si pueden responder brevemente el enlace que les mandé para poder ver la respuesta, sería súper, para cerrar. Y por mientras, así como la Gaby y el Pepo nos dieron su aviso, también les comento que este sábado
tenemos 2 grandes eventos, se ven como un super sábado de casa. Para los interesados, durante la mañana vamos a tener el segundo encuentro sobre crecimiento en Latinoamérica. Estamos junto a otras personas, de manera autoconvocada y abierta, generando una red sobre cómo desarrollamos o levantamos este concepto de crecimiento en América Latina. Y ahí la Gaby, junto con nuestras otras compañeras de casa, está súper activa en la organización. Y si están interesados en este tema, si quieren aprender más sobre crecimiento o tienen propuestas sobre crecimiento en Chile o en América Latina, están muy invitados a este espacio el día sábado a las 11 de la mañana. Y por otra parte, en la tarde vamos a también tener un encuentro, nuestra 6ª sesión de nuestro encuentro en casa, y es acerca de ecofeminismo, ¿ya? Vamos a también estar con 2 grandes invitadas, y vamos a hablar sobre este concepto del ecofeminismo en tiempos de pandemia, evidentemente, cómo podemos transitar, cómo podemos convivir en una mirada distinta a esta crisis global, en términos de lo que nos puede plantear, lo que nos puede ofrecer el ecofeminismo. Así que eso, el primero va a ser a las 11 de la mañana, el de crecimiento, y el segundo de ecofeminismo va a ser a las 5. ¿Ya? Así que, si están interesados, muy invitados a participar. Dicho eso, vamos a ver brevemente lo que nos dejaron ustedes en su respuesta. No sé si a alguien falta, ¿no? Mi respuesta fue súper larga. Podía ser súper larga. Me da vergüenza. No, sí, está súper bien. Ahora ya sabemos cuál es. Vamos a compartir. Wait a moment. Un segundo. Tengo que abrir esto. Ya. Casi. Ahí está. ¿Se ve? No. Va. No se ve, pero lo tengo acá. Algo pasó con este Mentimeter, disculpen, pero Oh. ahí está. Hoy se me perdió. Chuta. Deme un segundo, please. Ya. Estoy esforzando porque el Zoom número 10 del día se demore más. Oye, Chuta. entre medio, aprovecho entonces de agradecerles. Si se cambia a sábado, probablemente pueda participar, pero también, como voy a estar estudiando, ahí ya quizás mis tiempos se acoten. Pero me ha encantado el grupo. De hecho, no sé si vieron que les mandé por el WhatsApp que escribía algo. Estoy muy inspirada por este grupo, me encanta la gente compartir las opiniones de las personas. Ha sido muy enriquecedor para mí. Ay, Muchas yo gracias, José. Gracias, José. Pero no te pierdas. No, no. Espero No que te no, voy a vayas. hacer lo posible por no perderme, en verdad. Casa es una casa que está creciendo. Tutunks. Oye, ahí tenemos la respuesta de todos ustedes. Algunas de las respuestas son cómo solucionamos o cómo alimentamos a 10 billones de personas en el futuro con soberanía alimentaria, relocalización de la producción y producción de circuitos locales, eliminar la dependencia de combustibles fósiles, avanzar a una dieta mayormente basada en plantas. Por otra parte, tenemos producción local por doquier, producción comunitaria, protección de la agricultura pequeña, agroecología. Alguien más nos dice, creo que la alternativa es replantearnos desde cómo nos nutrimos bien y cómo convivimos desde un ciclo de vida que sea más armónico, circular y no depredador, y desde conservar los saberes y sabores de manera comunitaria en lo rural y en lo urbano. Y las últimas dos, una es enseñando con honestidad y apertura, permitiendo que cada uno pueda organizarse y cultivar sus propios alimentos, nutriéndose con empatía y colaboración. Y la última, fortaleciendo la agricultura familiar, desarrollando economías locales, teniendo mayor acceso a la información como consumidores y reduciendo el desperdicio de nuestros alimentos. Eso es como
para cerrar en líneas generales. Así que hartas alternativas tenemos. Como comparto la visión con el Pepo, que no hay que ser tan desesperanzador en esto. Hay que tirarle para adelante. Si no lo hacemos Lo peor nosotros, que no puede lo va a hacer pasar- otra persona. Así Lo peor que, que puede pasar es que se acabe el mundo. claro. Así que, bueno, desde ya, muchas gracias por haber asistido nuevamente y esperamos que en las próximas sesiones los podamos estar viendo. Así que eso. Gracias. Adiós. Gracias. Nos Buen vemos. día, nos Hasta vemos. luego. Nos Chao. vemos. Chau, chau.